Noches, muy buenas tardes, muy buenos días donde te encuentres. Bienvenidos a tu episodio número 4 de esta temporada de Ataraxia, en la que estamos enfatizando cada día más sobre la profundidad del pensamiento humano, sobre lo que es la noción de las ideas, sobre lo que es la vivencia, la existencia y la esencia. Este es un espacio de reflexión, de análisis de la conducta, del pensamiento, de las ideas, desde la visión política también. Hacemos énfasis en la política como el hombre politicón, que se refiere a eso. Y en este momento vamos a reflexionar sobre la relación que existe entre filosofía y psicología, porque es vital, es importante hablarlo. Hay una unidad, podemos decir, de una manera epistemológica, de unidad. Ella, una con otra, parten de la misma causa, de la misma raíz, y que van fluyendo hacia una misma causa. Entonces, en este episodio de Ataraxia, la relación de la filosofía con la psicología. Bienvenidos. Debemos tener en cuenta que al inicio de los orígenes del pensamiento, antes de que la ciencia fuese ciencia como lo estudiamos hoy en día, antes de que la antropología y la sociología fuesen también ciencia como hoy las estudiamos hoy día, igual antes que apareciese la psicología como estudio de la conducta y la manera de pensar del ser humano, ya la filosofía estaba contribuyendo a la existencia, la postura y al pensamiento del ser humano. Por lo tanto, no podemos desligarnos de esa historia que nos une. De hecho, las carreras como ingeniería, matemática, álgebra y la ciencia parten de la filosofía. La política parte de la filosofía. La abogacía parte de la filosofía. Así que podemos decir que la filosofía es la madre de todas las ciencias, aunque al inicio no se le veía como ciencia, sino pensamiento, idea del pensamiento. Entonces, en este aspecto queremos en este momento en Ataraxia llevar esa importancia de lo que es la filosofía con la psicología, un diálogo interdisciplinario entre ambas, porque hay una relación de unidad entre ambas ciencias, que no se puede desaprovechar ni pasar de alto. Ambas son parte de esa historia que hasta el día de hoy se nos hace presente. Y no, no podemos dejar por fuera esto. Esto es una característica sumamente importante en los estudios, cómo se relaciona, cómo está presente esa filosofía con la psicología. Entonces, vamos a ver un poco las raíces, los autores que tienen en común, las posturas, las ideas que dan esa característica. Es importante tomarlo en cuenta. Permítame compartir un poco, porque creo que nos va a ayudar a traer a reflexión en ese sentido de que la filosofía y la psicología, hay un diálogo interdisciplinario, hay una unidad. La filosofía y la psicología son disciplinas aparentemente distintas, comparten fascinantes historias de diálogo e influencias mutuas, desde los antiguos griegos, desde los presocráticos, los socráticos. Cada uno de ellos fueron grandes pensadores que van dando origen
función a lo que hoy conocemos como psicología. Por lo tanto, el estudio de la mente ya estaba presente. Al aparecer el estudio de la mente, podemos decir que la psicología tenía ya sus inicios bastante lejanos en la filosofía. Y esto no se puede negar, no se puede negar. No podemos decir que están divorciadas ambos estudios y que uno no tiene nada que ver con el otro. Todo lo contrario, todo lo contrario. Por ejemplo, los orígenes, podemos remontarnos que la psicología moderna surge por los psicólogos William Holt y William James, que se basaron en las ideas de los filósofos Aristóteles y Descartes. O sea, que los fundadores o los orígenes de la psicología tienen raíces en el esencialismo de Aristóteles y el racionamiento de Descartes. Y así entendemos por qué existe esa manera de estudio científico, pero también de la identidad del ser humano. Por ejemplo, en la filosofía antigua, los filósofos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, realizaron profundas reflexiones sobre la naturaleza del alma, el conocimiento y la ética. Y es que en la antigüedad la formación implicaba un movimiento del alma. Entrar en conciencia, entrar en intelectualización, en racionamiento, era un movimiento almático. Provocaba el conocimiento y despertaba lo que debía o no debía realizar el sujeto. Esto es filosofía. Durante la época moderna, por ejemplo, podemos ver en la época del Renacimiento y sobre todo en la Ilustración, y aquí no está señalado, pero tendríamos que hablar de la época de la Edad Media, donde en el espacio de la patrística y la escolástica también hubo personas que contribuyeron al pensamiento como San Agustín o como Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Pero igual, por ejemplo, filósofos como John Locke y René Descartes sentaron las bases para una psicología empírica y científica. Claro, John Locke desde esa filosofía política y René Descartes desde ese pensamiento, desde el racionamiento. Pienso y luego existo, va a decir René Descartes. Entonces, en la filosofía de la mente se ocupa del cuestionamiento fundamental sobre la naturaleza de la conciencia, la percepción, el pensamiento y las emociones. Aquí hay una unidad intrínseca entre lo que es la filosofía y la psicología. Existen estos tres tipos de cuestionamientos de la mente que no se pueden obviar. Está el dualismo, que es el dualismo, la idea de que la mente y el cuerpo son entidades separadas. Es una manera de estudio que se fue dando desde Platón hasta pasando por la patrística y posteriormente en la etapa del empirismo. Y el monismo, por ejemplo, que es la visión en que la mente y el cuerpo son aspectos de una sola sustancia. Aquí estamos hablando de las primeras raíces del el esencialismo, la unidad. Y el funcionalismo, la teoría que la mente se define por sus funciones, no por su estructura física. O sea, por la manera conductual con que se dirige. Esto lo podemos ver en primeras instancias, por ejemplo, en autores como David Hume, posteriormente como Immanuel Kant, y ya más cercano, la corriente conductual, por ejemplo, la que habla del proceso de aprendizaje mediante la experiencia. Me viene a la mente algo de Erickson o de Piaget. Entonces, en ese sentido, la psicología es filosófica. Si se pierde la filosofía psicológica,
si la psicología pierde su filosofía, solamente es encumbramiento cientificista, numérico, tangible, de una ciencia que tiene por característica el estudio de aquello que no es tan tangible como lo es la manera de pensar y la manera de manifestar ese pensamiento por medio de las ideas, la manera en que las emociones alteran o funcionan en el sujeto y la manera en que puede manejar sus frustraciones o dejarse llevar por sus pasiones. Entonces, la psicología por naturaleza es filosófica. La psicología filosófica explora las implicaciones filosóficas de los descubrimientos y las teorías psicológicas como la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? Es una escuela de pensamiento que enfatiza la experiencia subjetiva, o sea, lo que vive el sujeto particularmente, que hace un estado de conciencia, que le da un estado de conciencia. Ya también entrando al siglo XX, el existencialismo, sobre todo con su autor Jean-Paul Sartre, una filosofía que se centra en la libertad, la responsabilidad y el significado de la existencia humana. Recordamos esa máxima sartreana que decía que el hombre de lo que no puede liberarse o que de lo que es esclavo es de su libertad. Particularmente yo tengo mis conflictos con el existencialismo, pero no puedo obviar la contribución inclusiva y política ideológica que ha dado el existencialismo. La psicología cognitiva, la del pensamiento, la manera de pensar, es el estudio de los procesos mentales como la memoria, el lenguaje y el pensamiento, cómo se formulan las ideas, cómo nace la memoria, el registro de los sucesos en la inconsciencia y que se presentan en la conciencia y cómo se verbalizan. Hay un proceso cognitivo de movilidad de las ideas que estructuran, que dan una personalidad y que influyen en los temperamentos de la persona. Entonces, algunos autores que a la vez fueron filósofos. Esto es muy interesante. William James, por ejemplo, fue un filósofo y psicólogo estadounidense, fundador de la psicología funcionalista. Hay relación con la filosofía. Sigmund Freud era médico y psicólogo austriaco, creador del psicoanálisis, y fundamentó sus tesis desde la filosofía. Jean Piaget, el gran Jean Piaget, esencialista, psicólogo epistemológico. ¿Qué quiere decir epistemología? Lo que quiere decir en sí las cosas, o sea, el saber de las cosas. Esa es la epistemología, el origen de las cosas. Entonces, estamos hablando de una vertiente filosófica que está muy presente en la psicología. Carl Jung, el gran Jung, discípulo de Freud, que utilizó desde la psicología el pensamiento del inconsciente colectivo, que habla sobre lo que tenemos en común las personas desde la inconsciencia y que echa mano sobre la trascendencia, sobre fenómenos trascendentes, sobre fenómenos metafísicos, esencialistas, aristotélicos. No podemos obviar esta realidad. Claro, al entender esto, vamos a ver que, por ejemplo, la psicología positiva está muy presente, como la de Martin Seligman, la de Mihaly Csikszentmihalyi con su teoría del flow, y Barbara Fredrickson, que es una psicóloga estadounidense famosa por su trabajo de las emociones positivas. Entonces, cada una de estas tendencias que hoy sirven de terapia, analizarla, porque el psicólogo de hoy en día debe tener como referencia, como estudio, como análisis, la filosofía. De hecho, es una invitación a las cátedras de psicología que puedan darle el espacio fundamental a la filosofía. No existe psicología si no es por medio de la filosofía.
¿En qué contribuye? En la aplicación de terapia, en la concepción ética del deber ser, en la formación, en la psicoeducación y en el bienestar social del individuo. La relación y el equilibrio entre cuerpo, alma y espíritu. En conclusión, entonces, en esta pequeña clase de ataraxia que podemos llevarnos para nuestra vida, la relación entre la filosofía y la psicología es dinámica y enriquecedora. Es una mano izquierda y una mano derecha. Un brazo izquierdo y un brazo derecho. Las preguntas de la filosofía son los métodos de la psicología. Y la comprensión de la mente humana es el avance de la ciencia práctica. Lo que uno lo hace desde la manera intangible, el otro, la psicología, lo intenta llevar a la zona más tangible, más palpable. Así que la próxima vez en que pensemos que una no tiene que ver nada con la otra y que están distanciadas, o aquel estudiante que no echa recursos de la filosofía, o aquel filósofo que inclusive no echa mano de las conductas psicológicas, de los estudios psicológicos, está viendo la portada de un libro solamente, o está viendo la primera parte de un libro en la que debería o está llamado a ver el todo, porque la filosofía y la psicología son como dos grandes hermanas que no se pueden obviar. Vuelvo y repito, dentro de las cátedras de estudios psicológicos debe estar presente, fuera de toda ideología, fuera de toda ideología, fuera de toda ideología adoctrinada, la materia, la cátedra filosófica, corriente filosófica, estudio de la filosofía, pensadores filosóficos, pensadores psicológicos y filosóficos, y cómo se relaciona la filosofía con la psicología. Lo dejamos de ese tamaño. Que tengan todos un excelente tarde, excelente noche. Gracias por tu escucha. Ojalá que te inquiete esta realidad y que puedas ser portador y promulgador de este estudio de la filosofía con la psicología. Saludos.